Hi everyone, hola a todas y todos. Vayan al minuto 2:30 para continuar con la versión en español de este primer episodio. Welcome to the Indigenous-led Education Network podcast, and thank you for tuning in. Before kicking off our first episode, we would like to introduce ourselves. We are a growing, collaborative network of organizations all across the globe in support of education led by Indigenous peoples. The shared intention of these impact-first organizations is to harness the power of Indigenous-led education and to make Indigenous communities, especially children and youth, more resilient for the future. For this, we aim to center Indigenous grassroots initiatives that uphold, preserve, and pass on their way of life, knowledge, and language to Indigenous youth. Over the past months, our network has focused on how Indigenous women in particular have a crucial role not only in the exercise of knowledge transmission and education, but also in all that this involves. Its ties to the territory that allow for real environmental conservation, food security, and land tenure, among many other things. This is why, as part of our project with the Global Alliance for Green and Gender Action, which we called Linking and Learning, we interviewed our regional coordinator of Latin America and the Caribbean, Norma Zamora, who is also an independent researcher from Colombia, specialized in cultural studies and work with Indigenous peoples. During this interview, Norma reflects on one of the gender exchanges that took place as part of the Linking and Learning program in Latin America. She walks us through the intersection between gender and Indigenous education from her unique position, one informed through contextual rooted knowledge. Sadly, the full podcast episode and interview are only available in Spanish. However, to find a subtitled version in English, please head to the Root to Foundation's YouTube channel and find our video titled Interview with Norma Zamora, Gender and Indigenous Education in Latin America. We hope you enjoy it. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Red de Educación dirigida por pueblos indígenas y muchas gracias por sintonizar. Antes de comenzar nuestro primer episodio, nos gustaría presentarnos. Somos una red colaborativa en crecimiento de organizaciones en todo el mundo que respaldan la educación liderada por los pueblos indígenas. La intención compartida de estas organizaciones centradas en el impacto es aprovechar el poder de la educación dirigida por los pueblos indígenas y hacer que las comunidades, especialmente los niños, niñas y jóvenes, sean más resilientes para el futuro. Con este fin, buscamos centrar las iniciativas de base que sostengan, preserven y transmitan su forma de vida, conocimiento e idioma a la juventud indígena. En los últimos meses, nuestra red se ha enfocado en el papel crucial que tienen las mujeres indígenas en particular, no solo en el ejercicio de la transmisión de conocimientos y la educación, sino también en todo lo que esto implica, sus vínculos con el territorio que permiten una verdadera conservación ambiental, seguridad alimentaria y tenencia de tierras, entre muchas otras cosas. Es por eso que, como parte de nuestro proyecto con la Alianza Global para la Acción Verde y de Género, que llamamos Vinculando y Aprendiendo, entrevistamos a nuestra coordinadora regional de América Latina y el Caribe, Norma Zamora, quien también es una investigadora independiente de Colombia, especializada en estudios culturales y trabajo con pueblos indígenas. Durante esta entrevista, Norma reflexiona sobre uno de los intercambios de género que tuvo lugar como parte del programa de Vinculando y Aprendiendo en América Latina. Nos guía a través de la intersección entre género y educación indígena desde su posición única e informada a través de un conocimiento contextual y arraigado. A continuación les dejamos con la entrevista. Esperemos que disfruten. Hola, buenos días Norma. Muchas gracias por estar acá, por hacer esta entrevista con nosotras.
y hoy vamos a hablar un poco de la red ISLET, tu rol y sobre todo de género en la educación indígena y, bueno, a compartir tus experiencias en los intercambios de América Latina respecto a este tema. Gracias, Sara. Muchas gracias por esta invitación. Y es una maravillosa oportunidad para contar un poco sobre ISLET y lo que realmente ha estado pasando con las mujeres, con los procesos, que es maravilloso. Muchas gracias. La primera pregunta entonces sería si tú nos puedes explicar qué es ISLET y cuál es el papel que tienes en la red. Claro, la red ISLET, que quiere decir la Red de Educación Dirigida por Pueblos Indígenas, es un grupo de organizaciones, en su mayoría no indígenas, en su mayoría indígenas y no indígenas, que están, digamos, unidos por el propósito común de fortalecer la resiliencia cultural de los pueblos indígenas, apoyando los procesos de educación, apoyando los procesos de transmisión de conocimientos. Y cuando hablo aquí de educación, me refiero a educación en un sentido amplio, la educación para la vida, la que se ejerce en los espacios íntimos, privados, en la chagra, en la interacción, digamos, con los territorios y también en los procesos de educación más formal. Aquí un tema clave es la lengua, pues porque la lengua es ese elemento constitutivo de la identidad en el que se transmiten los conocimientos, pero que también es parte del ejercicio de los conocimientos mismos. Entonces, eh, digamos, ese es como el centro, el foco de lo que es ISLET. ISLET cuenta con organizaciones indígenas en América Latina, pero también en África y en Asia. Y con otras organizaciones, como decía, no indígenas en Europa, que son también respaldo para encontrar los recursos, para ayudar a visibilizar, para ayudar a hacer todo este tejido de toda la red. Fue una red que se originó con una construcción común, con esa propuesta común. ¿Qué hago yo en la red? En este momento soy la coordinadora regional para América Latina. Entonces, mi papel es hacer de enlace, apoyo a las iniciativas que surgen dentro de las organizaciones que son parte de la red y que tienen su realización allí en este contexto. Gracias por tu respuesta, Norma. Entonces, una pregunta ya focalizándonos más en el tema de género y educación indígena sería ¿por qué es relevante entablar una conversación sobre el papel de las mujeres y los hombres indígenas en la educación? Es una pregunta muy pertinente. Se puede responder de muchas formas. Yo quiero resaltar en este caso, la educación, como decía ahora, es entendida como todas esas formas, medios, estrategias para transmitir la vida, los conocimientos asociados a ella, las prácticas, los saberes. Y la educación tiene diferentes estadios y digamos que la escolarización y con ello pues todos los agentes sociales que han estado detrás de esta idea han impregnado la educación de ese sentido, poniéndola casi como escolaridad anula los otros espacios donde la educación propia ocurre. En ese sentido también se ha privilegiado las voces que son masculinas o las voces que son del patriarcado, las voces que vienen también muy desde una visión externa imponiéndose y se han silenciado o se han invisibilizado esas voces que tienen otro espacio, que ocurren de una manera más íntima. Y en el contexto entonces de la educación en general se ha privilegiado la fuerza del conocimiento masculino. Y no podemos negar que hay
que tiene un sentido el conocimiento masculino para la vida, pero que es complementario con el conocimiento que está y que ejercen y que ponen en marcha cada día las mujeres, y que lo ponen en marcha en otros espacios, de otras formas, con otras dinámicas. Entonces, sí, se trata de fomentar una educación de verdad equilibrada, balanceada, armónica con el territorio y las dinámicas y los roles sociales. Necesitamos recuperar esa complementariedad y necesitamos que se vuelva a dar ese lugar que tiene, pero y con darle lugar es como reconocer la esencia y todos los aportes que hacen las mujeres a la construcción social, a la educación, a la crianza, al mantenimiento del territorio y de la vida, que empieza desde el núcleo familiar. Entonces, tiene todo el sentido que pongamos sobre la mesa esta conversación, porque en la práctica y lo que hemos visto en la vida de los pueblos indígenas es que hay una gran asimetría, una gran desigualdad entre la voz que se privilegia y las voces a las que se atiende menos, pero que ambas son fundamentales para el mantenimiento de la vida y de las culturas. Gracias de nuevo, Norma. Importantísimo tu comentario. Si puedes entonces profundizar más en todo lo que has estado contándonos en el contexto de los intercambios de género que tuvieron lugar online dentro del contexto de América Latina. Si nos pudieras contar quiénes fueron los y las participantes y cuáles fueron los temas y un poco, no tanto igual los resultados, pero qué son tus reflexiones acerca de estos intercambios. Sí, digamos que en ILET, digamos, con las organizaciones de América Latina, hemos venido reflexionando justamente sobre este tema que lo llamamos, así como a modo general, género y educación. Hemos estado reflexionando y con ello me refiero a organizaciones que integran ILET, el FECUNAU, la organización de la Federación de las Comunidades Unidas de la región del río Cayalí en Perú, con la gente de Huampi, de la selva peruana en el norte, en Perú, con la Alianza Seibo de Ecuador, que incorpora diferentes pueblos indígenas también, Secopay, Sionas, Kamsá, entre otros, Huaurani. También con la gente Guna de Panamá, Guna Yala, a través de la Fundación de la Promoción del Conocimiento Indígena, con la gente de Bribri de Costa Rica, a través de Ali Segura. También invitamos a este diálogo a otras organizaciones de Colombia que se han aproximado con interés a conocer y a ser parte de la red, al pueblo Uyuba, de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a la Escuela de Formación de Liderazgo Indígena de la ONIC, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que ha tenido interés. Los invitamos a conversar sobre estos temas. Una de las primeras reflexiones que hacíamos es, ¿qué es esto de género? ¿Cómo se entiende dentro de los pueblos indígenas? Y allí había una gran discusión porque parte de lo que se aclaraba acá es un concepto que viene de afuera, decían, o han dicho, y realmente los pueblos indígenas tienen su propia concepción sobre lo que es ser persona, lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, y preferían y han dado diferentes argumentos. ¿Por qué no usar la palabra género y más bien posicionar la palabra mujer? También hablaban de la importancia de esta complementariedad que está presente en los sistemas de conocimiento indígena, que viene desde la ley de origen, que está presente en la misma lengua, por ejemplo, exaltaba los bribris y los huihuas, ¿sí? Y que efectivamente
con las interacciones de las sociedades mayoritarias ha habido una apropiación de hábitos, costumbres que han ido generando también ciertas transformaciones y son muy conscientes de esas transformaciones. Era parte también de las reflexiones. Pero también exaltando que en los núcleos familiares la fuerza del rol femenino sigue siendo muy importante y que si bien es cierto a veces no se le reconoce a nivel, digamos, de su participación comunitaria, la representatividad todavía no es como óptima en relación con todos los aportes que hacen, las mujeres, además de ser reproductoras de vida, construyen también las identidades desde la crianza y en la formación hasta que las personas son adultas, sean hombres o mujeres. Hablaban entonces, o hablábamos en estos intercambios, de la importancia de las prácticas de las mujeres que tienen otros lugares de ser, de acción, y que son lugares para el cuidado colectivo, para el cuidado de la vida, de las familias y de las comunidades en general. Entonces, por ejemplo, hablábamos del cuidado que se ejerce a través del manejo de la comida, que en ciertos contextos implica desde el cultivo de los alimentos en las chagras, ¿sí? En las zonas de cultivo, pero también en la preparación de los alimentos, en el manejo de las dietas, porque el alimento no solamente se entiende como un aporte para el cuidado físico, corporal, pero también para el cuidado del espíritu. Como sabes, esta visión del manejo integral del ser, de la persona, es una visión muy holística propia de los pueblos indígenas. Se resaltaba también la importancia del cuidado que está expresado eso, a través de la oralidad y los valores, los arrullos, las historias de consejo que digamos, ejercen las madres desde que tienen al hijo dentro de su vientre. Y hablaban de cómo se ha ido también perdiendo, y parte de esto tiene que ver con las presiones y las influencias que se han incorporado sobre otras formas del manejo de la salud de la mujer que vienen de políticas externas. Se hablaba de la importancia de volver a mirar estos cuidados que la madre entrega al niño, a la niña, desde que lo está amamantando, desde los cantos, desde los arrullos. Y otro elemento también clave es todo lo que tiene que ver, como ellos han denominado, las artes indígenas, ¿sí? Como la cerámica, como los tejidos, como los bordados, que no se refiere solamente, en mis palabras, a generar unos productos o unos objetos de cultura material, sino que contienen dentro de sí también todas unas prácticas, comportamientos, principios de vida que han sido fundamentales. Hablaban de cómo esto también está siendo presionado por el comercio, ¿sí? Por los mercados locales, y va en detrimento también del propio bienestar de las comunidades, pero también han sido conscientes en señalar que hay muchas cosas que se han apropiado por comodidad, por confort, por necesidad, por diversas razones. Entonces, esos puntos han sido como claves dentro de esa conversación con estas organizaciones. Y a partir de esos temas y de la importancia de resaltar el cuidado colectivo fue que se posicionó como el tema del intercambio en general en Panamá. Muchísimas gracias de nuevo por tus aportes. Y ya que lo mencionas, si vamos a la siguiente pregunta, si podrías indagar un poquito más en precisamente estos temas, pero cuando se dieron de forma presencial este año en Gunayala, en Panamá. Sí, este año hubo la oportunidad entonces de hacer el primer intercambio presencial de experiencias. Y es muy interesante ver que estas mujeres que llegaron de Perú, Ecuador, Costa Rica y las anfitrionas estuvieron en Panamá, se encontraron allí gracias a las decisiones de los hombres, porque estas discusiones se posicionaron sobre todo con sus líderes, entre otras cosas, pues porque también
las limitaciones de acceso a las comunicaciones virtuales en los territorios también dificultan esa aproximación. Y porque este es también un tema de conversación nuevo, que no siempre es fácil de tratar en las comunidades, que era parte de las reflexiones que ellos traían a la mesa. Pero bueno, aquí podemos ver, está acordamos traer una mujer joven y una mujer mayor, porque parte del enfoque también de las redes justamente cómo hacer esa aproximación, cómo encontrar esas estrategias para fortalecer ese intercambio de conocimientos intergeneracional, un poco reducir esa brecha que se ha generado pues, por múltiples factores. Y la propuesta fue traer una mujer joven y una mujer mayor para este intercambio de experiencias entre ellas, que como decía, tuvo como eje central el cuidado colectivo que ejercen a través de diversas prácticas las mujeres. Contamos con la presencia de Dulitimi García, de Costa Rica, y con su tía, la señora Enidia Segura. Ella es indígena y que tiene una trayectoria de vida muy interesante. Después de toda una cantidad de procesos y luchas, ella se formó, se licenció en pedagogía y actualmente es parte del equipo de asesores pedagógicos de la Secretaría de Educación en su territorio, en Talamanca. Du es de padre indígena, madre no indígena, y es un poco el reflejo también de esas situaciones que viven muchos jóvenes hoy en día que se sienten como en ese borde entre dos mundos, que tienen por un lado una gran riqueza intercultural, pero también todas las presiones de una identidad que está en un borde. También estuvo con nosotros de la FECONAU de Perú, la señora Graciela Mori, que es la presidenta de la FECONAU, ella es Chipiú, de la etnia Chipiú. Es la primera mujer autoridad, digamos, que está en la cabeza de una organización que lleva ya 42 años de existencia. Entonces, este hecho de por sí es altamente inspirador en su contexto y para todas las mujeres que estábamos allí. Es una evidencia de que sí es posible, ¿sí? Este trabajo conjunto y este reconocimiento de la voz y la reflexión también de las mujeres en estos ámbitos también del tema de la gobernanza, de la toma de decisiones políticas. Y está también con la señora Graciela Cintia, que es una joven también chipiú, de la FECONAU. Cintia es estudiante de ingeniería ambiental, muy sensible frente a los temas de los cambios en el territorio que afectan al territorio, ocasionados también por muchos factores externos. Ha formado un colectivo de jóvenes para crear acciones concretas de denuncia, de evidencia, de búsqueda de soluciones. Junto a ella también está Andrea, que es una lideresa de la Alianza Seibo de Ecuador. Andrea es una mujer, digamos, joven, que ha creado una asociación de mujeres que trabajan por la recuperación, por el mantenimiento de los productos tradicionales, alimentos me refiero, como el ají y otros, la fariña, productos tradicionales de su sistema alimentario, pero que también han creado toda una marca y un canal de ventas para posicionar estos productos en su territorio, en su contexto, fortaleciendo por un lado su identidad frente al manejo de estos cultivos y de esta transformación de estos productos según sus prácticas tradicionales, pero también ganando en fomentar un nivel organizativo y ganando en el hecho de tener mayor participación e independencia, que es un elemento
necesario también para el empoderamiento de las mujeres indígenas y de todas en el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que el encuentro se dio con estas mujeres y con las mujeres anfitrionas de Gunayala, de la comunidad Río Tigre, en términos Digir, ¿sí? Las mujeres que nos recibieron son unas mujeres también de una comunidad muy tradicional, que se han asociado para poder, digamos, superar ciertas situaciones de desventaja social en que se encuentran, porque muchas de ellas son madres solteras, o otras son viudas, o otras simplemente necesitan porque sus familias requieren un poco más de soporte a la hora de resolver el bienestar interno y ser proveedoras de alimento. Han creado una organización donde trabajan disciplinadamente en mantener cultivos para el bienestar de sus familias en primera instancia, pero que también buscan ir más allá. Mujeres, digamos, que también hablantes de su lengua, eso fue uno de los elementos de impacto, la fuerza de su lengua y toda la fuerza de cohesión que tienen estas mujeres gunas, que están lideradas por la señora Leida, que más adelante podré conversar un poco más sobre ella. Pues fue toda una recepción posibilitada por la Fundación de la Promoción del Conocimiento Indígena, que es una organización también de orden y de origen guna, y que hizo este puente con esta comunidad, pues porque Gunayala es un territorio gigantesco, que tiene más de 364 islas, no todas habitadas, pero 49 de ellas sí muy pobladas. Entonces allí también internamente hay una gran diversidad, y fuimos a Digir, que es una isla que tiene una población de casi 500 habitantes. Entonces, sí, con unas contexto muy particular. Muchas gracias de nuevo. Indagando más en este intercambio en persona, y viendo el material también, los vídeos y las fotografías, me gustaría que nos hablaras sobre el empoderamiento, y cómo definirías el empoderamiento en este contexto. ¿Por qué crees que es importante? Si es que así lo crees. Y si nos puedes hablar de cuál fue la forma en la cual se trató este tema o este tema apareció durante el intercambio. Este tema emergió y emerge cuando las mujeres nos encontramos en espacios, digamos, genuinos, en el sentido de que son nuestros espacios, donde podemos actuar como de una manera espontánea, y esto fue lo que ocurrió acá. Pues era la primera vez para las mujeres de Digir recibir unas mujeres de otros contextos también, de otras naciones milenarias indígenas. Para muchas de ellas fue también la primera vez que tuvieran la posibilidad de salir de su propio contexto, de sus propios territorios. Para otras, pues, evidentemente por sus roles no. Pero aquí lo que hicimos fue, si bien posicionamos unos temas para compartir, dejamos que fluyeran de acuerdo a los intereses y a las necesidades y a las ganas de conocerse de unas y otras. Y esto permitió que nos encontráramos primero desde las historias de vida de las personas que estábamos allí, de estas mujeres, de quién son, de cómo han llegado al lugar donde están y de qué querían contar, y de compartir sus logros, pero también de compartir los desafíos y tensiones que viven y que han tenido que superar para estar donde están. Este es un tipo de lenguaje que no suele tener mucho lugar en los talleres y en los workshops, porque hay otros propósitos también. Y aquí fluyó completamente y nos aproximó, y nos permitió conectarnos, creando, digamos,
sí, un sentido de grupo y de sororidad muy potente. Y creo que es aquí también donde se construye el empoderamiento, en ese encuentro común como mujeres, de nuestros anhelos y sueños, pero también de todas las situaciones que tenemos que estar sobrepasando para mantenernos como cuidadoras, como formadoras, como madres, como proveedoras. Allí no se trataba de competir o trabajar con la definición de términos, sino hablar desde la propia experiencia, y esto hizo que fuera muy potente hablar de por qué estoy trabajando en el cultivo de esta chagra común, cuando la chagra no es dentro de nuestro contexto tradicional indígena un manejo de las mujeres. ¿Por qué hemos hecho este cambio? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo vamos construyendo esos caminos? Y era muy bello escuchar cómo las otras animaban y decían lo que para ellas también había costado, y como ellas sí, por decirlo así, propias manejadoras de comida han hecho, y también las situaciones críticas dentro de su comunidad, pero también desde su situación familiar, cómo las han sobrepasado, y cómo podemos volver a tener un lugar donde unos y otras nos reconocemos, y cómo aportamos a la comunidad cuando logramos poner nuestra voz y compartir y decir, porque todas tenemos algo que decir. Entonces, fue sumamente poderoso este encuentro, y evidentemente es ahí, en ese ámbito del conocimiento de lo sensible también, donde surge ese empoderamiento, y también como en ese reconocer que no estamos solas, que si bien batallamos y en nuestros contextos cada una tiene que tratar con diferentes situaciones, somos todas las que estamos en esto. Y es una manera de sentirse en red, de sentirse tejidas, cobijadas y juntas haciéndolo. Entonces, sí, ahí emerge ese empoderamiento. Muchas gracias de nuevo. Valiosísima tu respuesta de nuevo y me alegro mucho de que surgiera esto en el intercambio. Si vamos a la siguiente pregunta, ya para finalizar con todas estas reflexiones, te queríamos preguntar que después de estos intercambios, ¿cuál es tu visión, tu perspectiva, opinión sobre el papel de las mujeres y los hombres indígenas en la transferencia de los conocimientos a la próxima generación? Que igual ya lo has explicado un poco, pero si quieres indagar. ¿Y cuál es la mejor manera en la cual podemos continuar y apoyar estos distintos roles en esta importante tarea de la educación para la vida y la transmisión del conocimiento? Pues una de las grandes lecciones que aquí queda es que necesitamos más de este tipo de encuentros. Lo que ocurre acá es algo que desborda siquiera lo que hemos imaginado, y lo que yo estoy diciendo acá refleja solo un poquito de lo que podemos hablar. El papel de las mujeres y de los hombres es fundamental para mantener las culturas y las sociedades. Y en la medida en que estos espacios se posibilitan, unos y otros van viendo la relevancia de las voces, de las visiones, de los haceres, de las prácticas, de cómo se constituye y se maneja la vida y el mundo. Entonces, realmente resalto que se necesitan muchos más espacios de estos. Aquí ellas tuvieron un primer encuentro, pero, por ejemplo, salió otro tema muy profundo que fue alrededor del cuidado de la mujer y de la salud, ¿sí? Porque así como se han llegado a roles que solemos reconocer de más empoderamiento, como son los roles que ejerce una mujer que es gobierno, que es cabeza de una organización política, que representa todo un pueblo,
También hay otros roles que son sumamente relevantes, menos visibilizados o apreciados, como la partera, que cuida de la vida de las mujeres, que cuida de todas estas nuevas vidas que llegan, que guarda un conocimiento inmenso que ha sido transmitido de generaciones en generaciones y que solo se transmite también por la lengua y el manejo y el conocimiento de las plantas medicinales, de las dietas, de una cantidad de elementos que hacen parte de ese conocimiento específico, pero que plantean retos a la hora de la transferencia del conocimiento, porque plantean que a quienes se entreguen sean mujeres de la misma línea familiar, que tengan una conexión muy fuerte de parentesco, o que deban asumir también como condiciones, por ejemplo, cumplir dietas mientras se entregan ciertos conocimientos. Y eh, ahora las dinámicas de la vida, digamos, las influencias de la interacción intercultural, pues también han creado unos parámetros de hacer la vida un poco más fácil, ¿sí? Y asumir esto, pues requiere un esfuerzo, entonces no siempre es tan sencillo. Sin embargo, unas y otras están de acuerdo en que hay que buscar los caminos. Las nuevas tecnologías a veces pueden ser incorporadas, a veces el hecho de poder expresar y guardar este conocimiento por decirlo así, en bitácoras o diarios muy personales, pues también posibilita esto, pero a veces simplemente se trata de crear los espacios de encuentro, de reuniones donde este conocimiento se transmite. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Yo creo que sí es propiciar este encuentro entre ellas y darles espacio para que piensen y que hagan sus propias planteamientos, para que planteen sus propias iniciativas, reconociendo tanto las necesidades de su contexto como las condiciones de las jóvenes, ¿sí? También de los intereses de las jóvenes. Y esto implica que cuenten con tiempo para reflexionar. A veces llegamos con muy buenas ideas, pero queremos unas respuestas rápidas, porque así actuamos en nuestras sociedades, pero en estos contextos indígenas se requieren otros procedimientos de reflexión, de análisis, de compartir. Hay otros procesos. Algún abuelo indígena hace mucho tiempo me decía, ustedes llegan acá y nos dicen una cosa y quieren una respuesta rápida. Yo necesito 3 días para saber de qué es lo que me están hablando, para que mi pensamiento se encuentre con el suyo. Y eso refleja muy bien esto. Entonces, sí, la mejor manera es, vuelvo y reitero acá, crear estos espacios para que estos encuentros se den, fomentar desde mi punto de vista iniciativas que sean fácilmente gestionadas y que provengan de ellas. ¿Sí? Fortalecer otras capacidades, porque es cierto que en la medida en que las mujeres ganan en su seguridad para expresarse, porque también tienen muchas cosas que decir, pero sí se enfrentan con unas condiciones de comunicación que no son equilibradas, entonces normalmente son relegadas porque no hablan rápido o no hablan en la lengua franca, ¿sí? Hablan solo en su idioma o sienten que lo que va a decir no es apropiado, que es incorrecto. Fortalecer esas capacidades y fomentar ese autorreconocimiento de sus valores, cosas que también fortalezcan su autoestima y el valor de su propia identidad, me parece que también son elementos claves. Seguramente habrá muchas cosas, pero que tal vez la mejor manera es planteárselo a ellas. Muchas gracias de nuevo, Norma, como coordinadora de América Latina ILET, por compartir tu tiempo, conocimiento y darnos abrir una ventanita a todo esto que pasó. Así que aquí podemos finalizar la entrevista, pero sí, muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias, Sara, por hacer posible este encuentro y feliz de que esta situación se pueda, digamos, proyectar y ampliar y que estas palabras sirvan de canal de motivación para pensar y reflexionar más allá. Gracias. Aquí termina el primer episodio de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.